Muchas gracias, buenas noches compañeras, compañeros, esperando se encuentren todas bien, todos bien. En este tiempo nuestro país está librando la crisis sanitaria, en paralelo la crisis económica, y se ve que las derechas forzosamente quieren escalar una crisis política. Yo quisiera hablar de los temas económicos. Hoy amaneció el precio del barril de petróleo a $8 y esta caída de los precios del petróleo para nuestro país tiene muchos efectos. No me voy a detener en todos ellos, pero diría que dos muy graves es la caída de los ingresos petroleros, que está calculado en 414,000 millones de pesos en este año, y además la obligada reducción de la producción petrolera y por lo tanto la disminución de la exportación, lo cual pues reduce las divisas en nuestro país. Pero las voces, las derechas muy insistentes, aprovechándose de la crisis, ahora han elevado la voz, ya la traían desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pidiendo que se cancele la refinería de Dos Bocas, la construcción. Y ahora, pues, insisten demasiado en esta demanda, en esta petición, y yo quiero argumentar muchas razones de por qué se está construyendo esta refinería Dos Bocas. En tiempos normales, la demanda por gasolina y diésel aumenta a razón de 1.1 millones de barriles diarios, pero la capacidad de refinación es mayor, de 2.6 millones de barriles. Esto quiere decir, para ubicarme solamente en nuestra región, que Estados Unidos ha construido muchas refinerías y obliga a que México no construya refinerías y destruya o, con los gobiernos anteriores, chatarrice las refinerías que tenemos para que México se vea obligado a comprar la gasolina que producen las refinerías de Estados Unidos. Insisto, porque la capacidad de refinación es mayor a la demanda. Pero el petróleo crudo no sirve de nada. El petróleo crudo sirve cuando se monetiza, cuando se transforma, cuando adquiere mayor valor, es decir, cuando se refina, cuando se produce gasolina o diésel. Eso quiere decir cuando se produce valor agregado. En México la capacidad de refinación pues está muy por debajo de su capacidad de producción. No se han construido nuevas refinerías en décadas. Hay un rezago enorme en nuestro país, que se encuentra en el último lugar de los países de la OECD en el procesamiento de petróleo per cápita. México procesó 0.42 toneladas de petróleo por habitante en 2016. Holanda refinó 8 veces más, Corea y Bélgica 6 veces más, Finlandia, Estados Unidos, Grecia, Canadá, Noruega refinaron 5 o 6 veces más, Israel, Dinamarca 4 veces más, España, Japón, Alemania 3 veces más, y México está muy cerca de África, no de los países de la OECD. Estamos 50% abajo del promedio mundial. Entonces, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir una nueva refinería es una medida, primero, acertada, segundo, urgente, y 3, necesaria. Y voy a demostrarlo. Primero, se requiere aumentar la capacidad de transformar el petróleo crudo que tiene México. México produce petróleo, ahorita se bajó por la crisis, pero la pandemia es temporal, volverán los tiempos normales. Y la nueva capacidad de refinación es un asunto también
de seguridad nacional. Resulta que estamos importando gasolina de un solo país. Se llama, acertaron, Estados Unidos. Y si nuestra gasolina viene de un solo país, el día que ese país no quiera vendernos la gasolina, entonces se para nuestra economía y nuestra normalidad. Entonces, Estados Unidos siempre, no solo ahora que dicen que es Donald Trump, no, desde hace décadas ha utilizado el petróleo en una estrategia geopolítica como una arma en contra de los países que no se alinean a sus pretensiones energéticas. Y aquí tenemos los ejemplos pues de Irán y de Venezuela, por decir algunos. Y hoy la dependencia que tiene nuestro país, la dependencia externa de gasolinas y diésel, ronda en un 70%. Si no aumentamos la capacidad de refinación, se profundiza esa dependencia y la vulnerabilidad de nuestro país ante Estados Unidos. Quiérase o no, los gobiernos neoliberales entregaron la soberanía energética de México a Estados Unidos. El más interesado en que no se construyan las refinerías de México es Estados Unidos. Nuestro país es el principal cliente de las refinerías de Estados Unidos y el gobierno de López Obrador está comenzando a corregir esta muy grave situación. Construir la refinería de Dos Bocas es necesaria, ya lo decía yo, por razones de seguridad energética, pero también porque se necesita abastecer las 24 horas del día, los 365 días del año, la demanda que ha venido creciendo y crecerá aún más, insisto, en tiempos normales. Para satisfacer esta demanda, sin recurrir a más importaciones, es necesarias dos acciones que está haciendo nuestro gobierno. Reestructurar o modernizar las 6 refinerías para que trabajen a plena carga y que se sumen nuevas refinerías. Es decir, que se construya la refinería de Dos Bocas y ojalá nuevos gobiernos hagan más refinerías. Los opositores dicen que es un capricho del presidente López Obrador, pero esa afirmación obviamente que no tiene sustento y los datos duros lo pueden demostrar. El déficit entre producción y consumo de petrolíferos se está profundizando. El consumo ha venido creciendo a un ritmo de 1.3% anual. En cambio, la producción ha caído a una tasa de 2.8% anual. Hoy, por tiempos anormales, atípicos, está aún más bajo. Pero como resultado de eso, hay una brecha, un déficit entre producción y consumo. Las importaciones se disparan y la balanza comercial de Pemex se ha transformado en deficitaria. Pemex es una de las petroleras más grandes del mundo, lo fue y siempre fue superavitaria en todos los rubros, la petroquímica, la refinación y todo tipo de petrolíferos y obviamente en la producción de aceite, de petróleo y otras cosas. Entonces, si Pemex se ha vuelto deficitaria, el ingreso por exportaciones de crudo no alcanza a cubrir las importaciones que tenemos de gasolina. El año pasado, Pemex gastó 55.600 millones tan solo en pagar la importación de gasolina. Eso representa 4 veces más el costo de la refinería Dos Bocas. Y la hacienda pública el año pasado y mientras no tengamos más capacidad de refinación, tuvo que cubrir ese saldo negativo de la balanza petrolera, pues
con otras divisas, las que entran por turismo o por remesas u otras. A ello hay que agregar, pues, la salida de divisas por otro tipo de factores. Bien, voy a abreviar. Pero todas las cifras de la Agencia Internacional de Energía plantea, porque viene en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador, y ha sido una de las críticas de que ya hay que tirar el petróleo, hay que pasar a fuentes de combustibles no fósiles más limpios, y viene pues toda una línea de trabajo en ese sentido. Pero la Agencia Internacional de Energía plantea que se toman 40 años para reducir el consumo de combustibles fósiles y reconvertirlos a combustibles no fósiles. Es decir, las transiciones llevan su tiempo. ¿Tenemos que acelerar la transición? Sí. Pero además la refinería Dos Bocas tiene las características de una conversión profunda que producirá gasolinas y diésel de alta calidad con bajo impacto ambiental. Además, dicen los críticos que no es negocio, que construir una refinería no es negocio. Si así fuera, ¿por qué ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Chevron, Total Oil y todas las refinerías del mundo están siendo muy rentables? O sea, si no fuera rentable, ¿para qué hacen refinerías? Por eso las refinerías están verticalmente integradas. Estas empresas, cito una, British Petroleum, es una empresa como era Pemex, totalmente integrada en toda su cadena de producción. No solamente producía crudo, sino toda la cadena de valor hasta vender petrolíferos y refinados y petroquímicos. En México no quieren que Pemex sea integrada. Desde Carlos Salinas se le partió en 4 y con la reforma energética se le ha querido pulverizar. Qué bueno que ganamos nosotros la elección y esto se paró. Pero además los críticos dicen que hacer la refinería Dos Bocas es un fracaso financiero, porque tienen una visión extractivista, que lo único que tiene que hacer Pemex es sacar crudo y vender crudo. Pero eso es pedirle a Pemex que sea una petrolera bananera, que se dedique a producir materia prima, no produzca valor y entonces dependa de otro país para traer la gasolina. La construcción de la refinería Dos Bocas va a resolver los desequilibrios de la cadena productiva inducidos dolosamente por las administraciones anteriores. Eso es una necesidad. El presidente López Obrador lo dijo en la campaña de 2006, en la campaña de 2012 y en la campaña de 2018. Él solo está cumpliendo los prioritarios: abrir 3 millones de créditos para microempresas y para personas y para informales. Además, la producción de petróleo exclusivamente para surtir las refinerías que tenemos y producir nuestra gasolina nacional, y para los programas de inversión prioritaria como Dos Bocas, Tren Maya. Cada martes voy a explicar uno de los proyectos prioritarios. Hoy expliqué Dos Bocas. Él habla de que no se va a recurrir a las políticas anticíclicas neoliberales que se han aplicado en los últimos 40 años y que consisten en expandir el gasto a costa de la deuda pública. Él, al revés, el mismo gasto lo reorienta hacia las prioridades y además hace un esfuerzo adicional
de austeridad para complementar el recurso. 75% del presupuesto se quita a servicios generales, se suprimen 10 subsecretarías, etcétera, etcétera. Todo esto es para compensar la caída de los ingresos. Es decir, si no hubiera crisis, no se hubiera caído el petróleo, entonces no ingresos petroleros, pero si tan solo los ingresos petroleros cayeron 414,000 millones de pesos, ¿de qué manera se compensan? A la antigüita era, cárguensele a la deuda y vámonos para adelante, pero eso, la deuda de hoy la pagan los futuros y la deuda de los gobiernos pasados la estamos pagando ahora y con creces. Entonces, estos movimientos se hacen para compensar la caída de los ingresos. Y aplica más porque para fortalecer al sector salud se ha tenido que aplicar más recursos. La caída de los ingresos se estimó en 500 millones de pesos, más un gasto adicional para el sector salud, suma los 622,000 millones de pesos. Además, se quiere crear 2 millones de empleos. Han sido muy criticados estos, diciendo que no es posible crear los 2 millones de empleos. Al vuelo les digo varios. Se tienen desde luego todos los documentos de soporte. Tan solo voy a abreviar: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que es carreteras, pavimentación de caminos, carreteras federales, el sistema aeroportuario de la Ciudad de México y el tren interurbano, crea 68,552 empleos directos más 140,000 indirectos. El Tren Maya, lo acaba de decir el presidente, 150,000 empleos. La refinería Dos Bocas, en su fase inicial, 18,500 empleos. El programa de agua potable, que creo lo anunció el domingo David Cervantes, 228,000 empleos. Sembrando Vida ya tenía 500,000, se amplía 200,000 más, ahí van 200,000 nuevos empleos. El sector salud está contratando a 45,000 nuevos médicas, médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal que se requiere en el sector salud, y avisan que va a subir a 80. La contratación de personal. Seguridad, la Guardia Nacional está contratando a 31,000 nuevos guardias. Los pescadores, se abrió un nuevo programa a los pescadores que se le está dando empleo a 200,000 pescadores. Las escuelas que van a crear empleos a través de la industria de la construcción. Si a esa le sumamos el plan de vivienda, que son créditos, tan solo hay 177,000 millones de pesos en el Infonavit para dar créditos de 400,000 pesos a cada trabajador que lo solicite para la compra de una vivienda. Todo eso se llama dinámica económica, que es intensiva en mano de obra. Los planes de gobierno se tienen que evaluar, pero ¿cómo se evalúan? ¿A la antigüita? No, es a cuántas personas se beneficia, cuánto tiempo dura el beneficio y cuántos fondos públicos y a quién están dirigidos. Nosotros somos un gobierno democrático, somos el partido Morena, somos un movimiento democrático. La democracia atiende a las mayorías. Esa es la democracia, un gobierno para las mayorías. Antes vivíamos pues en la oligarquía, donde se atendía a las cúpulas. Por eso ahora las cúpulas empresariales están desencajadas, están como perros sin dueño, no hayan ya qué puerta tocar. Por fortuna han encontrado algunas soluciones.
Es muy importante subrayar que las crisis económicas como la que estamos viviendo, atravesando, siempre generan pobreza, desempleo. Por eso las medidas del presidente van enfocadas hacia los pobres y hacia la generación de empleo. Y la política es atender a las mayorías. No me voy a dedicar más en eso. Pero también importan demasiado las clases medias. Por eso el anuncio del Banco de México es muy importante. El Banco de México es el Banco Central, ellos no dan créditos. Lo que hacen es ocupar el recurso que reciben de los depósitos de regulación monetaria, así se llama, antes se llamaba encaje legal, pero es un depósito que hacen los bancos en el Banco de México. Y además, todos los CETES, todo lo que respalda el dinero del gobierno, también se deposita en el Banco de México. Ese dinero es el que tiene el Banco de México, pero ese banco lo pone a disposición de la banca múltiple y de la banca de desarrollo para que ellas den créditos. La banca de desarrollo es banca de segundo piso, no puede dar crédito directo, pero sí puede dar fondeo y garantizar los créditos. Pero el Banco de México anunció para un programa de 250,000 millones de pesos con tasas muy preferenciales porque bajó la tasa al 6% para empresas pequeñas y medianas y para hogares. Describe el documento y puede ajustárselo, dice, a la alta si fuera necesario. También de 100,000 millones de pesos para dar facilidades a la banca múltiple para que otorgue a las micro, pequeñas y medianas empresas un financiamiento. Y también las grandes empresas encontraron un financiamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la verdad, dicho sea de paso, no era necesario, porque según veo las fechas, el Banco de México anunció que tenía 750,000 millones de pesos para darle liquidez a los bancos a tasa más baja el 24-25 de marzo. Y el convenio de las grandes empresas con el BID es el 26 de marzo por ahí. Bueno, más bien el anuncio del BID fue el 26 de marzo, fue posterior. Y el acuerdo con los banqueros fue antier o ayer, ¿ya? Aquí hay que decir dos cosas. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una institución exclusiva que se llama BID Inves, que se encarga de dar crédito únicamente a las empresas privadas. No tiene nada que ver con recursos públicos y el convenio que firmaron de apoyos es por hasta 5,000 millones de dólares. El BID Inves tiene dos partes y las dos partes se le entregaron al gobierno. Por un lado, dar apoyos al gobierno hasta por 12,000 millones de dólares. El presidente ya dijo que él no quiere usar este dinero, pero está disponible en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el BID Inves puso 5,000 millones de dólares para las empresas privadas, a través de un mecanismo muy novedoso que se llama factoraje inverso o facturación a futuro, que consiste en eso: la empresa grande consigue crédito bancario para que este crédito se le dé a las pequeñas y medianas empresas, así le dicen, pero en realidad son las medianas empresas del país. Son 30,000 empresas que le surten insumos
a las grandes empresas. Estas grandes empresas pues son el grupo Alfa, Bachoco, Chedraui, Coppel, Bimbo, Cemex, Sitza, FEMSA, Frisa, Carso, Grupo Infra, Herdes, Lala, Comercial Mexicana, Liverpool, Mave, Grupo Posada, Soriana, Televisa, Vitro y varias más. Que además están en el TEMEC, son exportadoras y también se les ayuda por la vía del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Pero vuelvo al tema, que las grandes empresas consiguen crédito para su cadena de valor, para las empresas que les dan insumos a las grandes empresas y no separe su cadena productiva, lo cual es muy correcto. Pero las pequeñas y medianas empresas o sus empresas de su cadena de valor no tienen liquidez, por eso la reciben a través de un crédito. Pero no van a pagar ahora, sino que se factura a un tiempo posterior. Queda claro entonces que cuando la empresa que compra a la mediana los insumos, que es la empresa grande, queda como garantía. Es la que tiene la obligación de pagar a la institución financiera en el plazo en el cual se venza la factura, y la garantía lo otorga la empresa compradora, no la pequeña empresa. ¿Por qué es importante este acuerdo? Pero qué bueno, porque las empresas grandes estaban necesitando sus insumos y qué bueno que consiguen este dinero para que tengan sus insumos y no se rompan sus cadenas de valor. Segundo, porque demuestra que hay otras vías muy distintas los últimos 50 años por los gobiernos neoliberales. Incluyo la crisis de 1982, que fue una crisis económica derivada de la venta indiscriminada de petróleo, de los petrobonos y demás. En fin, la historia económica reciente es muy triste, pero se demuestra que hay otras vías, que había solución. ¿Para qué irle a tocar la puerta al presidente a que le dé a estas empresas dinero público? ¿Ustedes creen que Cemex, que Lala, que Bimbo, que todas estas empresas son pobrecitas, no tienen dinero y necesitaban dinero público? Por supuesto que no. Entonces hay por fin una verdadera separación entre el poder político y el poder económico. ¿A quién tutela el Estado mexicano? A todos, pero principalmente a los desvalidos, a los más necesitados. Si el Estado de algo puede servir, es para tutelar al que no puede tutelarse por sí mismo. Si una empresa grande puede sobrevivir sola y el Estado ve que 70 millones de mexicanos no pueden salir solos sin el apoyo del gobierno, pues apoya al 70% de la población, y esto se llama mayoría, esto se llama democracia. Termino simplemente diciendo que nosotros hemos trabajado para eso, para que exista democracia en nuestro país, y la democracia es mayoría, demos pueblo, gracia gobierno, el gobierno del pueblo. Por fin México tiene un gobierno democrático. Gracias.